Muy buenas, cordial saludo. Mi nombre es Sergio Manuel Marín Restrepo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y este es mi presentación del diseño de la fase 5 del curso Estática y Resistencia de Materiales. A continuación presentaré el tipo de cercha que me tocó y las especificaciones. Tenemos que un tipo de cercha tipo Howe y las especificaciones son el área a cubrir que corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y las cerchas tendrán una pendiente del 30% y se construirá un perfil de acero estructural a 36 con un ángulo de piernas iguales de 64 por 64 por 9.5 metros. A continuación presentaré lo que corresponde a la fase 2 del curso. Bueno, tenemos como primera parte el cálculo de las longitudes de las barras y ángulos. Pues tenemos que la longitud de la cuerda inferior es de 9 metros y la longitud de la cuerda superior va a ser los 9 metros sobre el coseno de 30 grados, que es el ángulo que tenemos. La longitud de la cuerda superior va a ser, el resultado de esta ecuación, tenemos que es de 10.39 metros. Ahora, el área de influencia de las cerchas. Vamos a multiplicar el área de influencia de las cerchas de la longitud de la cuerda superior por la separación. Y nos da un total de 31.17 metros cuadrados. Esa va a ser el área de influencia de las cerchas que vamos a manejar durante todo el cálculo que procederemos a desarrollar. Vamos a calcular ahora el número de cerchas. Tenemos que la longitud de fondo y más 1 sobre la separación, que es de 3 metros, nos da un total de 7 cerchas. Aquí tenemos los cálculos de las longitudes de los elementos. Tenemos de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, bueno, así sucesivamente para un total de 35.23 metros. Ahora hallaremos el peso total de la estructura. Para eso debemos tener en cuenta el ángulo de las piernas y el área de influencia. Multiplicaremos para hallar un valor. Multiplicamos 64.64 por 9.5 para un total de 8.7 kilogramos sobre metro. Y eso lo multiplicamos por 2 para hallar este valor, 17,4 kilogramos sobre metro. Ahora, vamos a hallar el peso total de la estructura, la suma total de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces, anotamos esos valores para tener un valor total de 6.013,54 newtons. Ahora vamos a hallar el peso de las tejas. Tenemos una longitud útil de la teja de 1.38 metros y un ancho útil de las tejas de 0.873 metros. Para esto necesitamos el número de tejas en el área de influencia por el peso de la teja. Tenemos una teja de Ternit de número 5 y para cada pendiente se requiere cubrir los 5.196 metros de longitud de la cuerda superior. Entonces dividimos este valor sobre la longitud de la teja útil y nos da un aproximado de 4 tejas. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de la influencia se requieren los 3 metros de separación divididos entre los metros de teja útil. Tenemos aquí 3.43 de tejas por 2 por los 4 de la longitud, 4 tejas de la longitud. Esto nos da un total de 27.5 tejas. Entonces ahora, para el ancho, necesitamos 27.5 tejas para el ancho y en la ficha técnica se observa que pesa 14.75 kilogramos. Entonces multiplicamos esos valores para tener un total en el peso de las tejas de 405
3.62 kilogramos y vamos a multiplicarle a esto el peso de la gravedad para tener una fuerza y nos da un total de 3.980 newton. Ahora vamos a hallar el peso de las correas. Se usa correa de acero de una densidad de 5 kilogramos. El número de correas va a ser de 5 por 3 metros, o sea, tenemos 15 metros en total. Entonces vamos a multiplicarlo por el área de influencia, entonces por 2, entonces tenemos 30 metros de correa por cercha. Lo multiplicamos por 5, que es la densidad, por la gravedad para tener una fuerza, que nos da un total de 1470 newton. Ahora vamos a calcular las cargas del viento. Para esto hacemos los cálculos, que es un medio, y reemplazamos los valores. Carga de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros, que sería la velocidad del viento, por 31.17, que es nuestra influencia, para un total de la carga del viento de 1870 newton. Ahora vamos a determinar las cargas externas, o sea, las vivas y muertas, y sobre cada nodo de las cerchas. Para calcular las cargas vivas, pues vamos a multiplicar el peso de una persona, peso normalmente, por el área de influencia por la gravedad. Entonces multiplicamos 70 kilos sobre metro cuadrado por 31.17 metros cuadrados por la gravedad, y nos da un total de 21.404.43 newtons. Ahora, para las cargas muertas, colocamos el peso de la cercha, sumamos más el peso de las tejas, más el peso de las correas, más el peso de las cargas del viento. Entonces sumamos todo esto para tener un valor de 13.326,85 newtons. Y ahora sumamos esto, las cargas muertas más las cargas vivas, para tener la carga total de 34.723.03 newton, que si lo convertimos los newton a kilonewton serían 34.723 kilonewtons. Con esto completamos la fase 2 con esta última parte, que es la distribución de cargas en los nodos de las estructuras. Para calcular la carga de cada nodo, procedemos a dividir la carga total sobre el total de nodos menos 1. Entonces ya calculamos la carga total, y lo que vamos a hacer es que tenemos 7 nodos menos 1. Entonces esto nos da un total de 5.79 kilonewtons. Y el valor anterior será repartido en la carga de los 5 nodos centrales, que se los procederé a mostrar en la siguiente diapositiva. Y tenemos así el peso total entre 2, para un total de 2.895 kilonewtons, y lo veremos aquí representado, que los nodos A y G tienen como división o como peso 2.895 kilonewtons, y los demás nodos tienen 5.79 kilonewtons de fuerza. Con esto completamos la fase 2. Ahora procederé a explicar la fase 3, que es análisis de diseño. Ahora procederemos a la fase 3, análisis del diseño. ¿Cómo se aplica el método de nuevo para determinar el valor de las fuerzas internas de la cercha? Por cada nodo se debe explicar el diagrama de fuerzas y planteamiento de ecuaciones y solución paso a paso. Entonces el cálculo de reacciones es la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Pero tenemos que tener en cuenta los nodos. Entonces procederemos a desarrollar 5.79 por 1.5 más 3 más 4.5 más 6 más 7.5 más 2.895 por 9 menos GY por
9, da igual a 0. Entonces EY es igual a 17.37 kilonewton. De la ecuación de FY se tiene que AY es igual a 21 kilonewton menos GY. Entonces AY es igual a 17.37 kilonewton. Al calcular los nodos se aplica la teoría de equilibrio de partículas. La estructura es simétrica y se calculan los nodos A y L, B, K, C, D. Luego, los elementos gemelos de su lado derecho tendrán los mismos valores de fuerza. Sumatoria en X positivo a la derecha y la sumatoria en Y positivo hacia arriba. Los cuerpos están en tensión, se diagraman las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, entonces significa que está con presión, y si resulta positivo, está en tensión. Entonces, hacemos el cálculo en el nodo A y, como podemos ver, en X de A a L más AB por el coseno de 30 es igual a 0, y en Y 17.37 menos 2.895 más AB por el seno de 30 es igual a 0. Entonces, si hacemos esos cálculos, tenemos que en AB menos 28.95 kilonewtons, como está negativo, nos va a dar, significa que hay una compresión. Y en AL de 25.07 kilonewtons, como está positivo, es una tensión. Para el nodo L, vemos aquí el diagrama de fuerzas y tenemos que LP es igual a 0 y LK está en positivo, o sea que es tensión. En el nodo B tenemos las fuerzas en X, tenemos las fuerzas en Y nos da como resultado negativo, o sea, compresión, y negativo, compresión. Sabemos rápidamente esto porque es más de lo mismo. Y como tenemos esta tabla, acá tenemos el último, que es LK, pero aquí podemos ver las interacciones de los nodos gemelos, y AB y FG son gemelos, entonces tienen la misma fuerza, y en compresión AL y HG son gemelos y están en tensión, pero aquí en LB la fuerza es cero porque es un elemento de amarre, y más de lo mismo. Acá para la fase 4, evaluación del diseño, pues vamos a calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de las estructuras asignadas y se califican como de tracción o de compresión. Tenemos el diagrama, tenemos la longitud de los elementos y también tenemos la de las fuerzas. Ahora haremos las propiedades de los perfiles laminados de acero. Tenemos que nuestro perfil es de 64 por 64 por 9.5. Entonces vamos allá a extraer el área, multiplicamos por 2 y nos da un total de área de 2240 milímetros cuadrados. Eso lo vamos a reducir a metros cuadrados y nos da un total de 0.00224 metros cuadrados. Ese valor es muy importante para tenerlo en cuenta, porque para ese valor es que con el que vamos a hallar el esfuerzo admisible de cada nodo, o sí, de cada nodo. Con los datos proporcionados en las tablas iniciales y en los apéndices se halla el esfuerzo normal mediante la ecuación que vamos a calcular, que sería el esfuerzo admisible, o el esfuerzo, que es igual a la fuerza entre el área del perfil. Entonces aquí hacemos el cálculo
mediante la tabla y nos arroja estos valores. Ahora se separan los elementos de tensión y a compresión para manejar los factores de seguridad, dando los siguientes resultados. Los elementos en compresión se hallará el factor de seguridad de estos elementos teniendo en cuenta el criterio de carga crítica en las columnas de Euler. Se debe tener en cuenta el teorema de Steiner o de eje paralelo y las siguientes ecuaciones. Para la carga crítica, que es igual a carga crítica pi al cuadrado por E, que vendría siendo el módulo de elasticidad, por I, que es el momento de inercia, sobre la longitud del elemento al cuadrado. Y para el factor de seguridad tenemos el momento crítico o el factor crítico por el momento de esfuerzo. En esta tabla tenemos los resultados de comprensión. Aquí separé, o sea, separamos comprensión de tensión a comparación como lo hicimos hace dos diapositivas. Y pues aquí hallamos el factor de seguridad dividiendo la carga crítica entre la fuerza para hallar el valor. Y este sería todo. Muchísimas gracias.